Jaque Martínez se secó el sudor de la frente mientras terminaba de arreglar el filtro de aire roto en la sección B de la Estación Espacial Unity. La estación espacial principal era vieja y se averiaba constantemente. Como ingeniero principal, Jaque pasaba la mayor parte de sus días arrastrándose por espacios reducidos y reemplazando piezas que deberían haber sido cambiadas hace años. Caminaba de regreso a sus aposentos cuando escuchó un sonido extraño proveniente del pasillo principal. Jaque miró a la vuelta de la esquina y vio algo que le heló la sangre. Un alienígena alto y delgado con ropa oscura apuntaba con un arma a Lord Bestul, uno de los nobles teranos más importantes que visitaban la estación. Jaque no pensó. Simplemente actuó. Tomó una herramienta pesada de su cinturón y la lanzó con todas sus fuerzas. La herramienta golpeó al asesino en el brazo, haciéndole soltar el arma. El alienígena tropezó y huyó antes de que la seguridad de la estación pudiera atraparlo. Lord Besfell se levantó lentamente. Su piel morada estaba más oscura de lo habitual. Sus largos brazos limpiaron el polvo de sus costosas túnicas. Jaque nunca había visto a un noble terano de cerca. Eran mucho más altos que los humanos, y su piel cambiaba de color según sus emociones. Ahora mismo, Besful parecía muy enojado. Tú, Bestul, dijo señalando a Jaque con uno de sus 3 dedos. Humano, interferiste. Jaque estaba confundido. Acababa de salvar la vida del alienígena. Señor, esa persona estaba tratando de matarlo. Tenía que ayudar. La piel de Bestul se volvió aún más morada. En la cultura Calaran, ser salvado por alguien de una especie inferior era profundamente vergonzoso. El hecho de que un humano lo hubiera rescatado se hablaría en círculos nobles durante años. No necesitaba tu ayuda. Bestul mintió. Pero ya que has creado esta situación, debe ser recompensado. Jaque se sintió aliviado. Tal vez el alienígena le daría algunos créditos o hablaría bien con la gerencia de la estación. Te daré a mi hija. Bestal anunció con una fría sonrisa. Lo que Jaque preguntó seguro de haber escuchado mal. Mi hija Ceratol está rota. No puede caminar. Nuestra familia la ha mantenido oculta porque trae vergüenza a nuestro nombre. Ahora te servirá. Jaque miró fijamente al noble. En la cultura humana, entregar a su hija era impensable. Señor, no puedo llevarme a su hija. Eso no está bien. Bestul se rió. Pero no fue un sonido amable. Oh, pero lo harás. Ella llega mañana. Considéralo un pago por tu interferencia. Creo que la encontrarás como una gran carga. El noble se alejó seguido de sus guardias. Jaque se quedó de pie en el pasillo vacío tratando de comprender lo que acababa de suceder. Había salvado la vida de alguien y de alguna manera terminó siendo responsable de su hija discapacitada. Se sintió como un castigo en lugar de una recompensa. Esa noche, Jaque no pudo dormir. No dejaba de pensar en lo que había dicho Bestul. La forma en que el noble habló de su propia hija fue horrible. Ningún padre debería hablar así de su hijo, especialmente no de una discapacidad. Jaque tenía una prima que usaba silla de ruedas y era una de las personas más inteligentes que conocía. A la mañana siguiente, Jaque esperó nervioso en sus pequeños aposentos. No tenía idea de qué esperar. Pensó en llamar a seguridad de la estación o hablar con el capitán Turner, pero técnicamente no había hecho nada malo. El noble dijo que su hija serviría a Jaque. No es que Jaque la estuviera reteniendo contra su voluntad. Cuando la puerta sonó, Jaque la abrió para encontrar a 2 guardias calaranos. Entre ellos estaba sentado un joven Calterin, una mujer, en lo que parecía una silla flotante. Tenía la misma piel morada que su padre, pero sus ojos eran diferentes. Contenían dolor y tristeza, pero también inteligencia. Jaque Martínez, un humano. Un guardia dijo, les presentamos a Ceratul, hija de Lord Bestal. Ahora es su responsabilidad. Los guardias se marcharon rápidamente, como si no pudieran esperar a terminar su tarea. Jaque y Ceritol se miraron fijamente durante un largo rato. Ninguno de los dos sabía que este incómodo comienzo cambiaría sus vidas para siempre. El silencio se prolongó entre Jaque y Certul durante varios minutos incómodos. Estaba sentada en su silla flotante, que zumbaba suavemente mientras la mantenía suspendida sobre el suelo. Sus piernas estaban cubiertas por una tela oscura y sus manos descansaban sobre su regazo. Jaque notó que sus dedos eran largos y gráciles, moviéndose ligeramente como si estuviera nerviosa. Así que Jaque dijo finalmente, tratando de sonar normal. Soy Jake. Supongo que te quedarás aquí un rato.
Zertol lo miró con brillantes ojos amarillos. Cuando los culteranos estaban tranquilos, su piel era de un morado claro, pero la de ella parecía pálida y cansada. Sé quién eres. Mi padre dejó claro que ahora soy tu carga. Tu castigo por atreverte a salvarle la vida. Jake sintió ira subir en su pecho. No eres una carga, y salvar la vida de alguien no debería ser algo por lo que me castiguen. Ella rió, pero era amargo. Díselo a mi padre. En nuestra sociedad, ser salvado por un humano es vergonzoso. Tener una hija discapacitada es aún peor. Así que mata dos pájaros de un tiro, como decís los humanos. Jake miró alrededor de sus pequeñas habitaciones. Tenía una habitación que servía como dormitorio, sala de estar y cocina. Había un baño diminuto. Apenas había espacio suficiente para una persona, y mucho menos para dos, y definitivamente no estaba diseñado para alguien. Uno en una silla flotante. Mira, esto es incómodo para los dos, dijo Jake. Pero ya pensaremos en algo. ¿Tienes hambre? Tengo algunos paquetes de raciones. Ceritol lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Quieres alimentarme? Bueno, sí. Es la hora del almuerzo. Estoy aquí para servirte a ti, no al revés. Jake negó con la cabeza. No quiero que nadie me sirva, especialmente no contra su voluntad. Vamos, comamos y hablemos de esto. Durante las siguientes horas, Jake se enteró de la vida de Zertel. Ella le contó cómo había tenido un accidente de niña que le dañó la columna vertebral. En la sociedad de Catalina, la perfección física era muy valorada. Las personas con discapacidad eran vistas como malditas o rotas. La mayoría estaban ocultas de la vista del público. No he salido de nuestra casa familiar en 5 años, explicó. La mayor vergüenza de mi padre es que otros nobles saben que tiene una hija dañada. Jake estaba horrorizado. Has estado atrapado dentro durante 5 años. ¿Qué haces todo el día? Estudio, leo, trabajo en problemas matemáticos, pero nada de eso importa porque no puedo caminar. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida, dijo Jake y luego se disculpó rápidamente. Lo siento, no quise insultar tu cultura. No te disculpes por decir la verdad. A la mañana siguiente, Jake tuvo una idea. Vació su armario y montó un pequeño espacio de trabajo. Trajo un escritorio, algunas sillas y su terminal de computadora. Luego le pidió a Ceritol que lo ayudara con un proyecto de reparación. ¿Quieres mi ayuda? Ella preguntó. Revisé los registros de la estación. Tienes títulos en matemáticas y física teórica. Estoy trabajando en la actualización de la red eléctrica de la estación y los cálculos se están complicando. Ceritol acercó su silla al escritorio. Jake le mostró el problema que estaba tratando de resolver. En una hora, ella encontró 3 errores en su trabajo y sugirió un mejor enfoque. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Jake preguntó. No he tenido más que tiempo para estudiar, dijo. Pero por primera vez desde que llegaron, ella pareció casi complacida. Durante los días siguientes, trabajaron juntos cada vez más. Jake hizo cambios simples en su silla flotante, agregando mejores controles y una superficie de trabajo que podía extenderse desde el brazo. Notó que la piel de Zertal se estaba volviendo más brillante, acercándose al color púrpura normal de las caularinas sanas. Otros humanos en la estación comenzaron a notarlo. La capitana Lisa Turner pasó una tarde y los encontró a ambos inclinados sobre un diagrama técnico discutiendo sobre la mejor manera de redirigir los sistemas de energía. Jake, dijo en voz baja después de que Ceritol se fuera a descansar, ¿qué haces aquí exactamente? Tratándola como a una persona, respondió Jake. Aparentemente eso es revolucionario. La capitana Turner parecía pensativa. Solo ten cuidado, Jake. Estás jugando con política que no entiendes. Pero Jake ya estaba aprendiendo que a veces lo más peligroso que puedes hacer es tratar a alguien con dignidad cuando todo el mundo le dice que no se la merece. Pasaron 3 semanas y Jake se encontró deseando trabajar con Zertal. Tenía una forma de ver los problemas que lo asombraba. Donde él veía complicados rompecabezas de ingeniería, ella veía elegantes patrones matemáticos. Su mayor avance llegó un martes por la mañana. Jake estaba frustrado con los viejos motores de la estación, que consumían demasiado combustible y apenas los mantenían en movimiento. Había estado intentando mejorarlos durante meses sin éxito. El problema no son los motores, dijo Zertal, estudiando los diseños. El problema es pensar como si la gravedad existiera. Pero la gravedad sí existe. Jake, confundido. No en el espacio. En realidad, no.
Estamos cayendo constantemente, pero nunca chocamos con nada. Tus motores trabajan contra un enemigo que no está ahí. Empezó a esbozar ecuaciones en la pantalla de la computadora. Sus largos dedos se movían rápidamente, escribiendo símbolos que Jake apenas reconocía. ¿Y si en lugar de empujar contra la gravedad, convencíamos a la gravedad de que empuje con nosotros? Eso es imposible, dijo Jake y luego se contuvo. Me refiero a cómo Cerital trabajó durante horas, deteniéndose. Solo cuando Jake le trajo comida ella creó modelos y realizó simulaciones. Poco a poco surgió un nuevo tipo de diseño de motor. En lugar de quemar combustible para crear empuje, manipularía los campos gravitacionales para impulsar la nave hacia adelante. Esto es increíble, dijo Jake al ver las simulaciones. El nuevo motor usaba un 90% menos de combustible y se movía 3 veces más rápido que cualquier otro en uso. ¿Pero realmente funcionará? Solo hay una forma de averiguarlo. Jake pasó las siguientes 2 semanas construyendo un pequeño prototipo con la ayuda de Cerital. Ella no podía usar herramientas como él, pero guió cada paso de la construcción. Sus sillas flotantes, pequeños brazos mecánicos originalmente diseñados para ayudarla a comer y beber, se convirtieron en instrumentos de precisión bajo su control. El día que probaron el prototipo fue estresante. Jake había montado la prueba en una bahía de carga vacía con barreras de seguridad por todas partes. Si algo salía mal podría destruir la mitad de la estación. ¿Estás seguro de esto? Jake preguntó. Las matemáticas no mienten, dijo Cerital. Pero las matemáticas a veces olvidan detalles importantes. Jake activó el prototipo. Por un momento no pasó nada. Entonces el pequeño dispositivo comenzó a brillar con una suave luz azul. Se elevó de la mesa y flotó en el aire en completo silencio. Funciona, susurró Jake. Por supuesto que funciona, dijo Cerital. Pero su piel se había vuelto morada brillante por la emoción. La noticia de su éxito se extendió rápidamente por la estación. Científicos e ingenieros vinieron a ver el pequeño motor imposible que flotaba sin combustible. Algunos se asombraron, otros sospecharon. ¿Cómo sabemos que esto no es algún truco de Catherine?, preguntó el Dr. Peterson, el director científico. Porque los culterinos no comparten su tecnología con los humanos. El capitán Turner respondió, y ciertamente no a través de una niña discapacitada a la que su propio padre abandonó. Los resultados de la prueba fueron innegables. El motor gravitacional funcionó a la perfección. Era limpio, eficiente y revolucionario. En cuestión de días, científicos de todo el sector pedían informes detallados. Jake y Cerital fueron invitados a presentar su descubrimiento en la reunión del Consejo Científico Interespecies en Marte. Sería la primera vez que alguno de ellos abandonara la estación Unity Prime. No puedo ir, dijo Cerital. Cuando llegó la invitación. Nunca he aparecido en público. ¿Qué pensará la gente cuando me vea? Pensarán que eres brillante, dijo Jake. Porque lo eres. Pero mi silla, mis piernas, tu silla es parte de quien eres y tus ideas lo cambiarán todo. 2 días antes de que se suponía que debían partir, Lord Bestull llegó sin avisar a la estación. Jake no estaba allí cuando los guardias vinieron a buscar a Cerital, pero al regresar encontró sus aposentos vacíos y un mensaje esperando: tu hija ha sido recuperada. El mensaje decía: no volverá a avergonzar a nuestra familia. Jake miró fijamente el espacio de trabajo vacío que habían compartido. Las herramientas yacían esparcidas donde ella había estado trabajando momentos antes. Su silla había desaparecido, pero el olor de su tratamiento para la piel aún flotaba en el aire. Por primera vez en semanas, los aposentos se sentían realmente vacíos. Jake se dio cuenta de que en algún momento del camino, Cerital había dejado de ser su responsabilidad y se había convertido en su compañero, tal vez incluso en su amigo. Miró la invitación a Marte y luego el motor prototipo que aún brillaba suavemente en el banco de trabajo. Lord Bestull pensó que podía simplemente llevársela de vuelta y fingir que nada de esto había pasado. Estaba muy equivocado. Jake llamó a la puerta del capitán Turner con el puño, sin importarle si parecía enojado. Cuando ella la abrió, él la empujó y entró en su oficina. Se la llevaron, dijo con la voz temblorosa. Bestull simplemente se llevó a Zaratel como si fuera su propiedad. El capitán Turner cerró la puerta y se sentó. Jake, sé que estás molesto, pero legalmente hablando, ella es su hija. No tenemos derecho a retenerla aquí. Ella no quería irse. Este también era su trabajo. Se suponía que íbamos a presentar juntos en Marte. Lo entiendo, pero no hay nada que pueda hacer. Lord Bestull tiene inmunidad diplomática. Jake la miró fijamente. Así que eso es todo.
Está atrapada de nuevo. Y todo nuestro trabajo no significa nada. El trabajo sigue importando. Jake, todavía puedes hacer la presentación. No. Jake dijo firmemente, no lo haré sin ella. 2 horas después, Jake estaba en la bahía del transbordador cargando sus herramientas cuando apareció Zarate. Se veía diferente. En lugar de su ropa sencilla habitual, llevaba un vestido formal de Calaran que le cubría las piernas por completo. Su silla flotante había sido reemplazada por una más antigua. Versión más simple que apenas la levantó del suelo. Jake, gritó. Espera, corrió hacia ella. Zara, ¿estás bien? ¿Cómo escapaste? No escapé. Mi padre está aquí. Parecía nerviosa, mirando por encima del hombro. Lo convencí de que me dejara ir contigo a Marte. ¿Cómo? Le dije que si no presento la investigación yo mismo, los otros nobles pensarán que te la robó. Eso sería incluso más vergonzoso que tener una hija discapacitada. Lord Vestal apareció con sus guardias. Parecía como si hubiera comido algo agrio. Humano, mi hija te acompañará a esta tonta presentación. Pero entiende esto, ahora representa a nuestra familia. Cualquier vergüenza que traiga caerá sobre ti también. Entiendo. Dijo Jake, aunque quería decir mucho más. El viaje a Marte duró 3 días. Zertul pasó la mayor parte del tiempo en sus aposentos preparándose para la presentación. Cuando Jake llamó a su puerta, la encontró rodeada de pantallas holográficas que mostraban el diseño de sus motores desde todos los ángulos. ¿Estás lista para esto? Preguntó. Estoy aterrorizada. Ella admitió. Nunca antes había hablado con extraños. ¿Y si no pueden entender mis palabras? ¿Y si piensan que estoy tan roto como mi padre? Zara, eres la persona más inteligente que he conocido. Tus ideas hablarán por sí solas. El día de la presentación, la sala principal del Centro de Ciencias de Marte estaba abarrotada. Representantes de docenas de especies llenaron los asientos. Jake nunca había visto tantos tipos diferentes de seres en un solo lugar. Cuando los llamaron por sus nombres, Jake caminó hacia el escenario con confianza. Zeretl siguió su vieja silla flotante, haciendo un ruido chirriante que parecía fuerte en la silenciosa sala. Algunos en la audiencia susurraron cuando la vieron. Jake comenzó la presentación explicando los principios básicos de su motor. Pero cuando llegó a las complejas matemáticas, él se hizo a un lado. El marco teórico fue desarrollado por mi compañero Zortul de Calfera. Zeritol avanzó por un momento. Simplemente miró al público. Luego comenzó a hablar. Explicó sus ecuaciones con una claridad que hizo que incluso los conceptos más difíciles parecieran simples. Respondió las preguntas del público con paciencia y precisión. Cuando un científico regeliano la desafió con sus matemáticas, trabajó en la demostración paso a paso en la pantalla holográfica. La sala se quedó en silencio cuando terminó. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos, primero de los humanos, y luego se extendieron por todo el público. Incluso algunos de los delegados calaranos aplaudían. Jake miró a la sección Calterin y vio a Lord Vestal. La piel noble se había vuelto muy pálida y no aplaudía, pero los otros calfarenos a su alrededor susurraban con entusiasmo. Después de la presentación, estaban rodeados de científicos que querían saber más. Un profesor humano anciano estrechó la mano de Zeretl y dijo, «Jovencita, puede que haya cambiado el futuro de los viajes espaciales». Zeretl miró a Jake. Su piel estaba púrpura brillante de orgullo. Por primera vez desde que la conoció, parecía realmente feliz. Pero Jake notó que Lord Vestul hablaba enojado con otros nobles cteranos. Este éxito traería nuevos desafíos. Estaba seguro de ello. Los problemas comenzaron 2 semanas después de la presentación. Jake estaba trabajando en el laboratorio cuando el capitán Turner irrumpió sosteniendo una tableta legal que brillaba con sellos oficiales. Jake, tenemos un problema. El Imperio Calfarin reclama la propiedad del diseño de tu motor. El estómago de Jake dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Dicen que, como Zeritol es ciudadana Calarin e hija de un noble, cualquier trabajo que haga pertenece a su familia y al imperio. Quieren que todos los datos de investigación se entreguen de inmediato. Zerital, que había estado trabajando silenciosamente en su puesto, levantó la vista. Con miedo en sus ojos amarillos. No pueden hacer esto. Este es nuestro trabajo. Legalmente es complicado, dijo Turner. La ley culterana es diferente a la ley humana, y Lord Vesful tiene mucho poder político.
Jake apretó los puños. Así que dejaron nosotros. Hacemos todo el trabajo y luego lo robamos cuando tengamos éxito. Antes de que Turner pudiera responder, las puertas del laboratorio se abrieron. Lord Bestull entró con 6 guardias y un oficial que parecía Calterin y llevaba un pergamino. «Hija», dijo Vestal con frialdad. «Vendrás conmigo ahora. Tus juegos infantiles han terminado». «No lo haré», dijo Zertul con voz temblorosa pero firme. «Este es mi trabajo, mi elección». La piel de Bestull se oscureció de ira. «Te olvidas de ti mismo. Eres propiedad. Todo lo que creas pertenece a nuestra casa». «No soy propiedad», dijo Zartel, moviendo su silla entre Jake y su padre. «Soy una persona y elijo quedarme aquí». El Calterin oficial dio un paso al frente. Por orden del Alto Consejo de Calterin, toda la investigación relacionada con la manipulación gravitacional desarrollada por Zertul, hija de Bestull, debe ser entregada al Imperio. Jake dio un paso al frente. Esa investigación se desarrolló en conjunto. Es tan mía como suya. Eres humano. Baxfull escupió. No puedes crear nada de valor. La mente superior de mi hija hizo todo el trabajo real. Eso no es cierto. Jake dijo, trabajamos como socios. Bestull rió, muéstrame tu prueba. Muéstrame un documento que demuestre que contribuiste con algo significativo. El corazón de Jake se hundió. Todo su trabajo había sido informal. No se habían esforzado por documentar quién hacía qué. En su entusiasmo por crear, solo se habían centrado en la ciencia. Pero entonces Zertul habló, tengo pruebas. Activó su computadora personal y mostró grabaciones de sus sesiones de trabajo, vídeos de Jake construyendo prototipos mientras ella lo guiaba, archivos de audio de sus discusiones, notas detalladas que mostraban cómo la ingeniería práctica de Jake se combinaba con sus teorías matemáticas. ¿Grabaste todo?, preguntó Jake sorprendido. Aprendí a ser cuidadoso con las pruebas, dijo en voz baja. En la casa de mi padre siempre debes demostrar tu valía. El funcionario Calaran revisó los archivos. Su expresión se volvió preocupada. Según la ley Teran, el trabajo colaborativo no podía ser reclamado en su totalidad por una sola parte. Lord Bestull estaba furioso. Estas grabaciones no probaban nada. Mi hija simplemente le estaba enseñando a este humano métodos superiores. La grabación mostró una verdadera colaboración, dijo el funcionario con cuidado. Por nuestras propias leyes, esto complica las reclamaciones de propiedad. En los días siguientes aparecieron más aliados. El Dr. Martínez, un abogado humano especializado en derecho interespecies, se ofreció a ayudar gratuitamente. Varios científicos alienígenas que habían asistido a la presentación de Marte se pronunció en apoyo de Jake y Zertul. Pero el apoyo más inesperado provino de otros calaranos. Ocultos en su mundo natal, había docenas de personas con discapacidad que habían visto la presentación de Zeretel. Por primera vez, veían a uno de los suyos tratado con respeto y logrando grandes cosas. Mi sobrino nació sin brazos, dijo un noble calfurano en un mensaje grabado. Tiene ideas brillantes, pero nadie lo escucha debido a su discapacidad. Zertel nos muestra lo que estamos desperdiciando. La batalla legal se prolongó durante meses. Jake y Zertul aprovecharon el tiempo. Para desarrollar nuevas tecnologías basadas en el diseño de su motor, crearon mejores sillas voladoras, dispositivos y sistemas médicos mejorados para ayudar a las personas con discapacidad de todas las especies a trabajar de forma más eficaz. No solo luchamos por nuestro motor, dijo Zartul una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en el laboratorio. Luchamos por el derecho de las personas con discapacidad de todo el mundo a ser valoradas por sus mentes, no juzgadas por sus cuerpos. Jake miró las docenas de mensajes de apoyo que habían recibido de toda la galaxia. ¿Saben qué? Creo que estamos ganando algo más grande que un caso legal. Zertul sonrió con su primera sonrisa real desde que comenzaron los problemas legales. Estamos ganando el derecho a existir como iguales. El apoyo político de Lord Vestal se desmoronaba lentamente a medida que más Terins comenzaban a cuestionar por qué habían ocultado tantas mentes brillantes. 6 meses después de que comenzara la batalla legal, todo cambió. El Tribunal Interespecies dictaminó que Jake y Zeritol poseían su invento juntos. El Imperio Calterano no podía reclamar algo creado a través de una asociación igualitaria. Pero Zeritol tenía planes más grandes que solo ganar un caso judicial. Jake dijo una mañana, quiero comenzar algo nuevo. ¿Qué tipo de algo? Un centro, un lugar donde seres discapacitados de todas las especies puedan venir a desarrollar tecnología.
para demostrar que los cuerpos rotos no significan mentes rotas. Jake miró el pequeño laboratorio que compartían. Eso suena caro. Las regalías de la patente de nuestro motor lo financiarán. Empresas de toda la galaxia quieren licenciar nuestra tecnología. Tendremos más dinero del que sabemos qué hacer. En menos de un año, el Instituto para la Innovación Adaptativa abrió sus puertas en una estación espacial neutral cerca del centro galáctico. Seres vinieron de todas partes. Un rayellano que había perdido sus tentáculos en un accidente diseñó nuevos escáneres médicos. Una mujer humana que nació sin brazos creó arte usando herramientas de control mental. Un Keterand con audición dañada desarrolló mejores dispositivos de traducción. Ceretl se convirtió en la cara pública del instituto. Dio discursos a gobiernos y universidades. Escribió artículos que fueron traducidos a docenas de idiomas. Los medios comenzaron a llamarla la voz de los olvidados. Jake siguió siendo su mejor amigo y colaborador, pero estaba asombrado por su transformación. La tímida y asustada joven que había llegado a sus aposentos se había convertido en una líder segura de sí misma. «Has cambiado mucho», le dijo un día. «No», dijo ella. «Soy la misma persona de siempre. Solo que por fin tengo la oportunidad de demostrarlo». El primer gran éxito del instituto llegó cuando desarrollaron un nuevo tipo de prótesis. A diferencia de las antiguas prótesis que solo reemplazaban la función, estas mejoraron las habilidades naturales del usuario. Un soldado humano que había perdido las piernas ahora podía correr más rápido que antes. Un artista culterano con las manos dañadas podía crear obras más detalladas que nunca. La tecnología se extendió rápidamente. Pronto, ser discapacitado no se veía como una limitación, sino como una oportunidad para ser mejor que antes. Lord Bestull observaba el éxito de su hija desde lejos y su ira crecía. Intentó que la declararan enferma mental e incapaz de administrar sus asuntos. Los tribunales rechazaron sus reclamaciones. Intentó revocar su ciudadanía. El gobierno de Kalara, bajo la presión de sus propios ciudadanos discapacitados, se negó. «Ella se está burlando de nuestras tradiciones». Se quejó con cualquiera que quisiera escucharlo. Pero cada vez menos nobles lo escuchaban. Muchos tenían familiares con discapacidades que se habían inspirado en el trabajo de Zaratel. Las viejas formas de ocultar a las personas discapacitadas se estaban desmoronando. La influencia de Ceritál alcanzó su punto máximo cuando fue invitada a dirigirse a la Asamblea Galáctica. De pie ante los representantes de todas las especies conocidas, habló sobre la dignidad, el potencial y el desperdicio de ocultar mentes brillantes debido a las diferencias físicas. Durante demasiado tiempo dijo: «Hemos juzgado el valor por la integridad de los cuerpos en lugar del poder de las mentes. Hemos desperdiciado innovaciones, descubrimientos y sabiduría porque no pudimos ver más allá de lo diferente». El discurso se transmitió por toda la galaxia. En cientos de mundos, seres discapacitados que habían permanecido ocultos de repente se vieron valorados por sus ideas. Jake observó desde la audiencia con un orgullo indescriptible. Recordó a la joven amargada y asustada que había sido abandonada en sus aposentos como una broma. Esa persona se había ido, reemplazada por alguien que había cambiado la comprensión de la galaxia sobre la capacidad y el valor. Tras el discurso, los periodistas los rodearon. Uno le preguntó a Jake cómo se sentía al ser conocido como el hombre que descubrió el genio de Zertal. «No descubrí nada». Jake dijo: «Simplemente la traté como la persona brillante que siempre fue. La galaxia hizo el resto». Zerital le apretó la mano. Algunos descubrimientos se hacen en laboratorios. Otros se hacen cuando alguien ve potencial donde otros ven problemas. Esa noche, mientras celebraban con amigos del instituto, Jake se dio cuenta de que la cruel broma de Lord Bestull había creado algo hermoso. No solo una amistad o una sociedad comercial, sino un movimiento que estaba cambiando la forma en que innumerables seres se veían a sí mismos. El ícono estaba completo, pero su trabajo apenas comenzaba. 3 años después del discurso de la Asamblea Galáctica, Ceritál se había convertido en más que una simple inventora o activista. Era un símbolo de esperanza para miles de millones de seres en toda la galaxia. Su último proyecto era el que más la emocionaba. Trabajando con Jake y un equipo de ingenieros, había diseñado una nueva generación de trajes de movilidad que podían adaptarse a cualquier especie y tipo de discapacidad. Los trajes no solo reemplazaban la función perdida, sino que mejoraban al usuario más allá de sus límites naturales. «Muéstrenles el nuevo prototipo», dijo Jake mientras los reporteros se reunían en su laboratorio. Ceritál activó su nuevo traje de movilidad. El elegante dispositivo se envolvió alrededor de su cuerpo como metal líquido.
Cuando se levantó de la silla, sus piernas soportaron su peso perfectamente. Pero entonces hizo algo imposible. Saltó 1,8 metros en el aire y aterrizó suavemente. El traje aprende del usuario. Explicó a los reporteros de Amaze, se vuelve más fuerte a medida que lo usas. Una persona que perdió la visión obtiene una mejor audición y conciencia espacial. Alguien a quien le faltan extremidades recibe reemplazos mecánicos que son más fuertes y precisos que los biológicos. Los trajes se fabricaban por toda la galaxia y se regalaban. Las patentes del instituto los habían hecho lo suficientemente ricos como para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Pero la influencia de Cerital iba mucho más allá de la tecnología. Había escrito 3 libros sobre la dignidad y el potencial de la discapacidad. Sus ensayos eran lectura obligatoria en escuelas de docenas de mundos. Los niños crecieron aprendiendo que las diferencias no eran defectos, sino oportunidades. En Caltera, los cambios fueron más dramáticos. El planeta que una vez ocultó a sus ciudadanos discapacitados ahora los celebraba. El primo menor de Thortul, nacido con un solo brazo, acababa de ser aceptado en el programa de ingeniería más prestigioso del planeta. Mi padre llama cada semana ahora. Thortul le dijo a Jake una noche mientras trabajaban hasta tarde en el laboratorio. Quiere reconciliarse. ¿Cómo te sientes al respecto? Confundido. Una parte de mí quiere perdonarlo, pero otra parte recuerda años de que me dijeran que no valía nada. Jake lo entendió. Algunas heridas tardan en sanar, incluso cuando la persona que las causó finalmente se da cuenta de que estaba equivocada. El momento decisivo llegó cuando Lord Vestal apareció en el instituto sin previo aviso. Jake lo encontró de pie en el laboratorio principal, mirando fijamente una pared, cubierta de fotos de graduados exitosos. ¿Ella ha hecho todo esto, Vesful?, preguntó en voz baja. Lo hicimos juntos. Jake corrigió. Pero sí, ella lo dirigió. Cuando Cerital llegó, padre e hija se miraron fijamente durante un largo momento. Vestul parecía mayor, su postura orgullosa, encorvada por la edad y el arrepentimiento. Vine a disculparme, dijo, finalmente me equivoqué. En todo. Zoratol estuvo de acuerdo. Pero me entregaste a Jake como castigo y se convirtió en lo mejor que me ha pasado. Perdí a mi hija porque me avergonzaba de ella. Vesful dijo, ahora sé que se ha convertido en la celterana más honrada en generaciones y yo no tuve nada que ver con eso. Podrías tener algo que ver con lo que suceda después, ofreció Zoratol. Con cuidado. Durante los meses siguientes, Lord Vestul se convirtió en un aliado improbable. Usó la influencia política que le quedaba para apoyar la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad en Calfera. Financió becas para estudiantes con discapacidad. Lo más importante es que se disculpó públicamente por sus acciones pasadas e instó a otros nobles a abrazar a los miembros de su familia que habían ocultado. Jake observó esta transformación con asombro. ¿Crees que realmente cambió o solo intenta acercarse a tu éxito? Tal vez ambas cosas, dijo Zaretol. Pero si sus razones ayudan a otros seres con discapacidad, ¿importa por qué lo hace? El instituto siguió creciendo. Abrieron sucursales en 50 mundos. Sus tecnologías habían ayudado a millones de seres a vivir vidas más plenas. Pero quizás su mayor éxito fue cambiar mentalidades. En las escuelas, los niños aprendieron sobre la asociación de Cerital y Jake como un ejemplo de cómo diferentes personas trabajando juntas podían lograr cosas asombrosas. La historia de la princesa discapacitada y el ingeniero humano se había convertido en leyenda. A veces me pregunto qué habría pasado si tu padre no te hubiera entregado a mí. Jake dijo un día que Cerital sonrió. Entonces, alguna otra persona con discapacidad habría cambiado la galaxia. Solo fuimos los que tuvimos la oportunidad. El ícono se había vuelto eterno. No solo por sus propios logros, sino por la mente que había abierto y la barrera que había derribado. Habían pasado 20 años desde que Jake Martínez conoció a Ceretol en sus pequeños aposentos en Unity Prime. Ahora estaba en el gran salón ceremonial del Consejo Galáctico, observando mientras develaban una estatua en su honor. La estatua mostraba a Zaratol en su silla flotante original, pero sobre ella se alzaba una exhibición holográfica de todas las vidas que su trabajo había tocado. Millones de rostros de cientos de especies parpadeaban en la luz. Cada uno representaba a alguien cuya vida había cambiado gracias a sus innovaciones y su defensa. Ella habría odiado esto, le dijo Jake al capitán Turner, quien ahora se desempeñaba como administrador del instituto. No, respondió Turner. Ella habría dicho eso. La estatua,
Debería incluirte a ti también. Jake sonrió. Zaratol había muerto en paz hacía 2 años. Todavía trabajaba en nuevos diseños para ayudar a los seres con discapacidad. Su último invento fue una interfaz neuronal que permitía a las personas con cuerdas vocales paralizadas hablar solo con el pensamiento. La había probado en sí misma en sus últimas semanas, asegurándose de que su voz se escuchara incluso cuando su cuerpo fallaba. A la ceremonia asistieron líderes de todos los mundos importantes. El actual sobrino del emperador Calferano Bestul habló sobre cómo su planeta había transformado por completo el trato a los ciudadanos con discapacidad. Hace 20 años, escondimos a nuestros niños con discapacidad por vergüenza. Dijo, hoy son nuestros maestros, nuestros inventores, nuestros líderes. Zarl nos mostró que lo que llamábamos roto era simplemente diferente y que lo diferente puede ser hermoso. Después de la ceremonia, Jake recorrió el museo del instituto. El edificio ahora cubría un asteroide entero con laboratorios de investigación, viviendas y centros educativos. Estudiantes de toda la galaxia vinieron aquí para aprender y crear. Se detuvo en su exhibición favorita, una recreación de su primer taller sobre Unity Prime. Todo estaba exactamente como había sido. Un pequeño escritorio, las herramientas básicas, el prototipo de su primer motor de gravedad, aún brillando suavemente en su estuche. Una joven estudiante humana se le acercó. Llevaba uno de los últimos trajes de movilidad, sus piernas se habían dañado en un accidente. Sr. Martínez, soy Sara. Estoy estudiando sus primeros trabajos con la señorita Ceritol. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo supo que podía hacer todo esto? Cuando la conoció, ¿vio en qué se convertiría? Jake pensó por un momento. No, no lo vi. Solo vi a alguien que estaba siendo tratado injustamente. Pensé que se merecía algo mejor. Pero ustedes cambiaron la galaxia juntos. Le dimos a la gente la oportunidad de cambiarse a sí mismos. Eso es todo lo que hicimos. La estudiante pareció perpleja. Pero los libros de historia dicen que usted descubrió su genio. Los libros de historia están equivocados. No descubrí nada. Solo la traté como una persona en lugar de un problema. Jake salió del museo y caminó hacia su oficina. En su escritorio había una carta de la Academia de Ciencias Regelian. Querían otorgarle su mayor honor por sus contribuciones a la tecnología adaptativa. Dejó la carta a un lado y cogió una foto de él y Zaratol de su último día trabajando juntos. Se reía de algo que él había dicho. Su traje de movilidad brillaba a la luz del laboratorio. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Un joven calterano entró en silla de ruedas de su propio diseño. Le faltaban piernas, pero sus ojos brillaban de emoción. Señor Martínez, tengo una idea para un nuevo tipo de motor. Uno que podría funcionar tanto en la atmósfera como en el espacio. ¿Le gustaría ver? Jake sonrió y señaló la silla frente a su escritorio. Me encantaría verla. ¿Cómo te llamas? Crestil. Soy de Calfera. Mi familia solía esconderme por mi discapacidad. Pero cuando vi la historia de Ceril, todo cambió. Cuando Crestel comenzó a explicar sus diseños, Jake sintió la familiar emoción del descubrimiento. Las ideas del chico eran brillantes, incluso revolucionarias. ¿Has probado algo de esto?, preguntó Jake. Solo en simulaciones. Necesito que alguien me ayude a construir un prototipo. Jake miró al joven Kalin, viendo ecos de Ceretl en su entusiasmo e inteligencia. Bueno, entonces dijo, manos a la obra. Fuera de su ventana, la estatua de Zaratul brillaba a la luz de las estrellas lejanas. Pero su verdadero monumento no era de metal ni de piedra. Estaba en cada persona discapacitada que ahora vivía con dignidad. En cada invento que mejoraba la vida. En cada niño que crecía creyendo que ser diferente no era ser menos. La broma de Lord Vestal se había convertido en el mayor regalo de la galaxia. Y el trabajo continuaba.